Amén. Bueno, el día de hoy yo quiero hablar sobre el tema bendición divina. Si acostumbran notar, yo quiero hablar el día de hoy sobre el tema bendición divina. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos de alguna forma decir estás bendecido. Hay veces, y si usted ha andado un tiempo por allá afuera en el mundo, se da cuenta que hay maneras allá afuera de también adquirir cierto bienestar material, dinero, como dice ahí, conexiones, de algunas formas que quizás no sean las mejores. Y puede a uno aparentemente tener finanzas, material, pero al final del día estar en la casa y no tener algo que es lo más esencial, que es tener paz, que es tener tranquilidad y que es tener la atmósfera donde estoy tranquilo, estoy a gusto. Pero hay una bendición que es la bendición divina, es la bendición que viene de parte de Dios, donde no importa a veces si no tengo todo el dinero del mundo, no importa si no tengo la casa de mis sueños o el carro de mis sueños o quizás los hijos o la familia que anhelé tener, pero con lo que tengo, como decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En el centro de rehabilitación yo me encontré una frase, iba de muy chico, mi papá me llevaba a cortarle el pelo a los hombres y escuché una frase que decían beans and rice and Jesus Christ, los frijolitos y el arroz, y ellos haber salido de una vida de drogadicción y estar ahora ahí comiendo frijolitos de arroz, ellos están súper contentos porque no está el vicio, no está aquella vida que los atormentaba y ellos ahora, aunque tienen poco, pero están contentos. Y decía, es importante cuando entendemos nosotros en la palabra de Dios, existe esa bendición divina donde nosotros podemos adquirir y tener esa paz que Dios solamente da y realmente es esa paz y esa bendición divina. Quiero introducirme de esta manera hablando lo siguiente: si tan solamente nosotros aprendiésemos a obedecer a Dios, seríamos realmente o grandemente bendecidos. La vida cristiana genuina, y cuando hablo de una vida cristiana genuina, hablo de esa vida que consiste en una verdadera relación con Dios. Escuche bien, a diferencia de la religión o la ceremonia o algo que quizás nada más hemos pasado por costumbre, a diferencia de la religión o la religiosidad, donde solamente consultamos a Dios y tratamos a Dios como si fuese ese genio de la botella. Nada más necesito algo, nada más quiero algo, y entonces sí, pues quiero ir y pedirle a Dios. Pero mientras Dios no tiene una parte en mi vida, realmente no existe esa relación. Decía, la vida cristiana genuina consiste en tener una relación activa con Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos las Escrituras, podemos darnos cuenta que tenemos a un Dios que está interesado en tener una amistad con sus hijos. Abraham en la Biblia fue conocido como el amigo de Dios. Los apóstoles pasaron tiempos muy especiales con Jesús. Hay una porción en la escritura que a mí me gusta mucho la pesca y algunos de ellos eran pescadores. Y no sé si usted, pero una de las cosas más sabrosas de la pesca es cuando llegas con los peces a la casa y empieza el ceviche y los tacos de pescado y el caldo y es lo más sabroso, amén.
Dice la Biblia que en una ocasión Jesús, esperando a los apóstoles, venían ellos de la pesca y estaba Jesús preparándole unos peces en las brasas a los apóstoles. Yo no sé de usted, pero para mí esas escenas son escenas de amistad, son escenas de intimidad. Y cuando miramos la vida de Jesús, la Biblia dice que Juan recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. En otras palabras, llegaban momentos en los cuales ellos convivían, se acercaban los apóstoles y le decían a Jesús: ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Enséñanos a orar. Y entre ellos se peleaban a un lado del maestro Jesús, y era una relación de amistad, era una relación familiar en la cual ellos, decía, conocían, dormían, caminaban juntos. Y es importante, decía, cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que Dios, aunque es eterno, aunque es todopoderoso, Él está interesado en relacionarse con nosotros todos los días. Es difícil que usted vaya y se siente con el gobernador del estado y que le diga: necesito platicar contigo. Es difícil que usted se encuentre con el presidente del país y le diga: tengo algo que comunicarte. Lo reto a hacerlo y le puedo garantizar que no va a encontrar el tiempo. Pero decía el salmista David: ¿quién es el hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Y es importante, dice, que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. A la iglesia de la Odisea le dice: estoy a la puerta de tu corazón, estoy tocando. Si alguien abre, quiero entrar, quiero cenar y quiero tener una conversación, quiero relacionarme, quiero amistar. Entonces decía, es importante, la Biblia pone muy en claro que tenemos a un Dios interesado no nomás en que lo consultemos cuando estemos en el peor aprieto de nuestra vida, pero Él quiere estar con nosotros en nuestro diario vivir. Uno de nuestros objetivos en la vida debe ser relacionarnos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hace rato hablaba mi esposa sobre la importancia de establecer metas, pero uno de los objetivos para nosotros, yo quiero terminar la escuela, quiero ampliar la casa, quiero esto, quiero el otro, quiero aquí. Pero decía, uno de los objetivos primordiales en nuestra vida debe ser relacionarnos con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estoy viviendo nada más una vida de legalismo, una vida religiosa, o realmente estoy relacionándome con Dios? Debemos buscar cuál es su voluntad. Debemos buscar la dirección, debemos buscar la compañía de su Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, etc. Y hoy vamos a mirar una historia muy interesante. Quiero que me acompañe al capítulo 26 del libro de Génesis. Vamos a mirar una historia muy interesante de este patriarca o este hombre llamado Isaac. Isaac en la Biblia conocido como el segundo patriarca, y la Biblia nos enseña en un relato muy hermoso. Le recomiendo que lo lea cuando esté en casa. El capítulo 26 nos enseña cómo fue bendecido porque tuvo un padre que fue amigo de Dios, y fue bendecido porque supo relacionarse con Dios y supo atender a la voz de Dios. Una vez más, ¿cuántos anhelamos la bendición divina? ¿Verdad? Decía, hay muchas formas de ser bendecido, pero cuando usted es bendecido por Dios, ¿verdad? Es eso lo máximo realmente en nuestra vida. Una vez más, vamos a mirar la historia de Isaac. Le decía, en la Biblia se conoce, creo que usted ha escuchado muchas veces, Abraham, Isaac, ¿y qué más? A ver, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob.
Ellos son los patriarcas. Todos hemos escuchado del pueblo de Israel, la nación de Israel, el pueblo de Dios, y entendemos nosotros que así como están los españoles, están los, ¿verdad?, de diferentes razas, países, etcétera. Mucho comenzaba con una familia, lo que llamaban un clan, y comenzó con esta pareja, Abraham y Sara, estos ancianos que Dios les dio una promesa en su vejez que iba a hacer de ellos una nación grande. Bueno, el primer patriarca es conocido como Abraham, el hijo de la promesa, que ahora es Isaac, y luego está Jacob, y Jacob le nacieron los 12 hijos que se conoce ahí como las 12 tribus de Israel. Entonces, un poquito de historia bíblica, ahí lo encontramos, amén. Génesis significa principio, y aquí en Génesis podemos mirar el principio de todo lo que se desarrolla y se desenvuelve en la Biblia. Entonces, hay algo que todo el mundo busca, y el mundo está en busca de paz. ¿Hello? El mundo está en busca de seguridad y el mundo está en busca de prosperidad. Una vez más, buscamos como seres humanos paz, buscamos seguridad y buscamos ser prósperos. Y todo eso lo podemos nosotros encontrar en Dios. Amén. El mundo y Satanás pueden disfrazar cosas que aparentan traer eso a nuestra vida, pero en Dios solamente podemos encontrar eso que es genuino y que realmente va a bendecir nuestras vidas. Génesis capítulo 26. Si me acompaña, vamos a leer algunos versos. Y dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 26, Isaac en Gerar. Es el segundo patriarca, es el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y dice el verso 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y dice la Biblia en el versículo 2, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron, dice la Biblia que tenía también, para acabarla, tenía una mujer hermosa, y le decía, vamos a leerlo en casa, todo el capítulo 26. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y ahora sí vamos a salir con tarea de aquí. Entonces, goces esta semana y lea el capítulo 26. El primer punto del que quiero hablar, y estamos hablando una vez más del tema bendición divina. Una vez más, todos estamos en busca de alguna forma o no, consciente o inconscientemente, queremos paz en nuestro matrimonio, queremos paz en nuestra casa, queremos paz con nuestros hijos, queremos paz en el trabajo, queremos paz en todas las áreas de nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo lo conseguimos? Podemos ir nosotros corriendo y decirle a Dios, hazte a un lado, déjame, yo sé cómo hacerlo, déjame yo usar mis recursos, hacerlo a mi manera, pero la manera correcta es poner nuestra confianza en Dios. Al igual que lo que enfrentamos hoy en nuestros días, estamos viviendo algo que se vivió en los
principios de los 1990, cuando empezó la gripe española. Estamos como país viviendo algo que no se había vivido ya en alrededor de 100 años, una pandemia. Y escuchamos sobre algunas amenazas de que el alimento se escasea, el petróleo se escasea, miramos diferentes cosas que pasan, pero esto tampoco es algo nuevo, no es noticia. En la Biblia dice que habían temporadas, hemos leído la historia de José donde le dice, prepárate porque van a haber 7 años de hambre. Y la Biblia comienza en esta historia, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Estamos mirando 2 generaciones. Está la generación de Abraham, hubo una hambre en sus días, nace su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y dice que está enfrentando otra sequía, otra hambre, y Dios le dice, prepárate, porque va a haber escasez, pero quiero que escuches mi dirección y yo te voy a bendecir a pesar de lo que pase, a pesar de lo que acontezca en el mundo. Tú puedes contar con mi bendición divina. Número 1, el primer punto es importante para usted y para mí buscar la voluntad de Dios. Número 1, en todo lo que hacemos, una de las cosas, se lo decía al principio, la diferencia entre la tradición y la religión a la relación con Dios es que mi vida yo la vivo buscando qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios me recomienda que haga yo en este instante, en este momento de mi vida. Decía, no voy a consultar a Dios nada más cuando yo necesite algo o necesite un milagro, voy a consultarlo hasta para irme de compras por un carro, hasta para moverme quizás de dirección o hacer cualquier movimiento en mi vida. Ahora decía, cuando entendemos que Dios es un Dios relacional, miramos en la Biblia que Él está interesado aún en las cosas más pequeñas de nuestra vida, y esto lo conocemos leyendo la Escritura. Está pasando una crisis el mundo, dice el verso 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Dios, se le apareció Jehová, y le dijo, note bien, le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Quiero que entendamos ahorita aquí, hermanos. ¿Usted cree que Dios no tiene alguna otra cosa que hacer? ¿Verdad? A veces el enemigo nos hace pensar, pero es que, o sea, tú no estás en el radar o en el plan de Dios. Y pensaríamos, pero un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, ¿qué interés puede tener por los seres humanos? Bueno, aquí dice que se acerca a la vida de este hombre llamado Isaac y le dice, mira, vamos haciendo algo, está pasando algo en el mundo. Yo quiero bendecirte en medio de la crisis. Quiero asegurar que tú tengas paz, que tú tengas seguridad. No importa dónde tú estés, yo quiero estar contigo. Pero le dice, número 1, le dice en la palabra, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Todos sabemos históricamente los asirios, los babilónicos, los egipcios eran los imperios grandes, como lo que conocemos hoy en día. Usted puede mirar diferentes países como lo es Estados Unidos, Canadá, y usted sabe más o menos a lo que oye y lo que se mira, dónde son los lugares más prósperos. Bueno, Egipto era uno de ellos. Más adelante leemos en la historia que terminaron en Egipto y sabemos que fue un lugar duro, un lugar de esclavitud, un lugar difícil para la nación de Israel. Pero Dios le dice, mira, yo sé que allá se mira más verde, yo sé que allá se mira mejor,
A veces pensamos en buen clima y decimos San Diego, pensamos en una mejor vida y dice uno, para allá está verde, para allá sí hay trabajo, allá sí hay esto, allá sí hay el otro. Y corre la gente para allá. He tenido familiares que corren y de repente les llega la renta, está el doble y está atorado uno ahí en el tráfico y lo que se miraba verde no terminó estando tan verde. Y Dios le dice, mira, no vayas a Egipto. Yo sé que se rumora, yo sé que se escucha, pero quédate aquí, aquí yo te voy a bendecir. Le dice, y decía, número uno, lo que nosotros debemos hacer para adquirir la bendición divina, necesitamos buscar la voluntad de Dios en todo momento de nuestra vida. El versículo 3 no solamente le dijo, no vayas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Le dice en el versículo 3, habita como forastero en esta tierra. Cuando usted lee la Biblia, en aquellos entonces, no sé, pero no todos los lugares está uno a salvo como estar en el lugar donde uno conoce y en casa. Pero dice la Biblia, y usted puede leer la historia, que tenía una mujer hermosa. Y cuando le preguntaron, ¿y esa quién es? Dice la Biblia que Isaac dijo, es mi hermana, porque si digo que es mi esposa, pues me van a dar cuello a mí y se van a quedar con ella. Y al rato dice la historia que Abimelech, el rey, miró por la ventana y miró que Isaac estaba acariciando. Y dijo, a ver, ven para acá, ella no es tu hermana, ella es tu esposa. Pero dice, ¿por qué echaste mentiras? Podemos nosotros tomar a esa mujer y traer el pecado a nosotros. Pero dice la Biblia que le dijo el rey, miren, ni a ella ni a él los van a tentar, se les van a acercar y sin saberlo, Dios ya está dándole favor en un lugar extranjero, en un lugar que no es su tierra, simple y sencillamente porque él está obedeciendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante, al nosotros mirar, decía, es importante para dónde estamos caminando, para dónde nos dirigimos. Hemos consultado con Dios si esto es lo que quiere que haga, si esto es lo que quiere que yo vaya en busca de, necesito buscar la voluntad de Dios. Está amenazando la tierra esta hambruna, pero Dios le dice, mira, necesito que prestes atención, no te vayas a Egipto y quiero que habites aquí en esta tierra como forastero. No es tu casa, quizás no te sientes a gusto, quizás no te vas a sentir seguro al principio, pero yo me voy a encargar. Ahora está moviendo las cosas para que la gente lo respete y vamos a mirar cómo en esa tierra, a pesar de que no era el lugar donde él originalmente quizás decía, aquí me voy a plantar, aquí me voy a arraigar, no era un lugar donde consultó con Dios y Dios le dijo, ahí te quiero, y ahí se mantuvo, y ahí vamos a mirar cómo Dios le bendijo. Al principio iniciamos esta porción del mensaje leyendo una parte donde Pedro le dice Jesús a Pedro, mira, cuando tú eras joven, tú ibas y hacías lo que tú querías, pero ahora vas a hacer lo que yo te pido. Ahora tú me vas a seguir a mí. Y todos sabemos que en la vida y en el ministerio de Pedro, Pedro era un hombre atrabancado, era un hombre que cometía errores. Y esa está bien, ese debe ser el principio de nuestro caminar con Dios. Pero conforme nosotros vamos creciendo y madurando en Dios, no podemos nosotros decir, yo voy a agarrar para donde yo quiera, yo voy a agarrar el trabajo que yo quiera, yo voy a hacer lo que yo quiera. Al final del día, cuando nosotros decimos, sé tú el Señor de mi vida, estamos diciéndole al Señor, tú sé el capitán, tú maneja, tú conduce mi vida. Y una de las marcas de la madurez en la vida del cristiano es que su vida no es gobernada por sí mismo, es gobernada por Dios. Amén. Y número uno, le decía, nosotros debemos aprender, si queremos la bendición divina, debemos aprender a buscar su voluntad. Jesucristo le dijo
en una ocasión al Padre: hágase tu voluntad y no la mía. En el huerto de Getsemaní, dice, donde se prensa la uva, pasando por momentos críticos en su vida, puede uno decir: voy a abandonar esto, voy a correr, pero dijo: hágase tu voluntad y que no se haga mi voluntad. La Biblia nos habla de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir, pero necesitamos una vez más buscar la voluntad de Dios. Y se lo digo una vez más, Dios está interesado en una relación. Y una vez le decía, lea esta semana el capítulo 26 y observe cómo Isaac se relacionaba con Dios. Punto número 2, él experimentó no nada más la bendición de Dios porque buscó la voluntad de Dios. 2, experimentó la bendición de Dios. Una, por la relación que su padre tuvo con Dios. Y 2, por su obediencia a Dios. Al decir esto, quiero que nosotros entendamos, no sé si ha escuchado el término generacional o pensar en términos generacionales, pero nosotros y más, si usted tiene ahí más o menos bastantes hijos, así como el pastor Saúl, ¿verdad? O si tenemos sobrinos, hijos, nietos, pero nuestros hijos pueden ser bendecidos por la vida que nosotros también llevamos. Amén. Yo a veces miro, porque nosotros crecimos en una casa pastoral, hijos de pastores, y a veces lo digo con tristeza, pero algunos de mis hermanos tuvieron la bendición de ser bendecidos en una casa cristiana con padres pastores, y hoy no están en la casa del Señor, algunos de ellos. Y yo los miro que prosperan y Dios los bendice allá afuera. Y a veces me causa un poquito así de corajito santo, dicen, ¿eh? Pero de creer que lo que tienen y lo que han recibido es por ellos. Pero hay bendición que nos alcanza aún por lo que nuestros padres hicieron. Y así como a veces también hay ciertas maldiciones que venimos acarreando por algunas cosas que nuestros padres hicieron, es importante que entendamos en una mentalidad generacional, lo que yo hago también va a afectar mi generación. Y es importante, decía, no nomás quiero ser bendecido yo, pero quiero que la bendición también alcance a mis hijos. Buscando la bendición divina, decía, número 1, necesitamos buscar la voluntad de Dios. 2, bendecido por su padre y bendecido por su obediencia. Isaac fue bendecido por su padre y fue bendecido por su obediencia. El versículo 5 del capítulo 26, dice la Biblia, si nos vamos un verso antes, le dice en el verso 4, voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo. Si usted lee la Biblia se da cuenta que eso se lo dijo a papá, se lo dijo a Abraham. Pero ahora se lo está diciendo al hijo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Mira, yo sé que estás como forastero, yo sé como que estás aquí como extranjero, pero este lugar donde tú estás pisando, yo sé que le pertenece a alguien más, pero yo te lo voy a dar a ti, te va a corresponder a ti. Multiplicaré tu descendencia y daré a tu descendencia, dice, todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, dice el verso 5, por cuanto oyó a Abraham, ¿qué dijo? Mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No por lo que tú has hecho, Isaac, pero por amor a la obediencia de tu papá, por la relación que yo tuve con tu papá, te voy a dar a ti todas estas cosas. Qué importante es que nosotros tengamos una buena relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que nuestros hijos sean bendecidos
por nuestra obediencia, porque nosotros hemos obedecido los preceptos y lo que Dios está pidiendo de nosotros. Es claro que Isaac, cuando leemos la Biblia, fue bendecido por la obediencia de su padre. Hay una historia en 2 de Samuel y usted lo puede leer también en casa. Y es la historia de este hombre lisiado de las piernas, Mefiboset. Y dice la Biblia que David, siendo el rey, dijo, no ha quedado a alguien, a uno de los hijos de Jonatán, para yo poder bendecirlo. En otras palabras, Jonatán era uno de sus buenos amigos y andaba en busca de alguien, un hijo, un heredero. Dice la Biblia que Mefiboset, lisiado de los pies, él tenía un concepto de sí mismo muy bajo, y cuando se acerca al rey le dice, ¿quién es tu siervo? ¿Quién soy yo? Y se expresó del mismo como un perro muerto para que tú te acerques. Dice la Biblia que David le dijo, por amor a tu papá, vente para la mesa, come con nosotros, y le dio tierras y lo bendijo y fue prosperado por su padre. ¿Cuántos entendemos en esta hora? Entonces, no vivamos la vida en esta hora, en este tiempo, no vivamos la vida pensando nada más en nosotros, pensando en el momento, pensemos de una forma generacional. Yo quiero también que mis hijos, que mis nietos, que mi descendencia sea bendecida. Tenemos el poder en nuestras manos para dejar bendición o para dejar maldición para nuestros hijos. Y en esta hora le aconsejo que optemos por dejar bendición. Ahora, decía, lo que trajo la bendición divina, mirando un poquito, decía tenía un padre que, dice Dios, él obedeció mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, y por eso yo te voy a dar estas tierras, voy a multiplicar tu descendencia y te voy a bendecir, porque tu papá era un hombre que tenía esa relación conmigo, pero también ahora le toca a Isaac, donde le dice, no te vayas para allá, no hagas esto, quédate aquí. Y su obediencia son los ingredientes que están trayendo a su vida la bendición divina. Y por último, quiero cerrar con este tercer punto, es que él fue bendecido en tierra ajena, bendecido en tierra ajena. Verso 12 en adelante, dice así la escritura, hasta el 24 vamos a leer. Dice la escritura, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová y le bendijo Dios. Fíjese bien, no sé si usted ha leído la escritura, pero hay una porción en la palabra donde dice que le dé fruto al 30, al 60 o al 100 por 1. Y cuando uno siembra, la parábola del sembrador nos dice que no toda la semilla que se arroja se logra. Hay una que cae entre espinos y cardos, hay una que se la llevan los pájaros, hay una que sale muy pronto y no alcanza a dar fruto. Pero dice la Biblia que cuando Isaac sembró, dice la Biblia que tuvo una cosecha al 100 por 1. En otras palabras, wow, dijo cuando salió la cosecha, what is this? ¿Qué es esto? Mira nada más la cantidad de fruto que se dio. Pero era porque él tenía la bendición de Jehová. Ahora quiero que escuchen, porque la bendición de Jehová es la que enriquece, dice la palabra. Y leemos en la escritura, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón, dice, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Escuche bien, estaba en un lugar que no era su tierra y habían crisis en ese momento, pero el varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas,
tuvo hato de vacas y tuvo mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. La gente de la tierra que vivía ahí dijo: a ver, ¿qué está pasando aquí? Este viene de afuera y ahora resulta que tiene más que nosotros. Le tuvieron, dice, envidia. Y todos los pozos, y ahí está otro mensaje. Usted quizás ha escuchado sobre los pozos, que luego lo vamos a predicar. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, de su papá, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. No sé si usted sabe algo de campo o de ejidos, pero los pozos es lo que trae vida a una comunidad. La gente se acerca a donde hay agua. Bueno, en los tiempos de papá, Dios le había dado ese lugar, encontrar los pozos. Pero los filisteos, porque no los querían ahí, los taparon y le dijeron: aquí no se acercan. Bueno, en los tiempos de Isaac, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra, los taparon. Entonces dijo Abimelech a Isaac, le dice: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Imagínense, es el rey ahí de Abimelech, de los filisteos. Al principio venía Isaac como forastero y me dan posada, me puedo quedar. Y ahora le dice: ¿sabes qué? Vete de aquí, porque te has hecho más poderoso que nosotros. Quiero que entiendan que cuando la bendición de Jehová te agarra, hermanos, no importa dónde tú estés, Dios, si Él te quiere bendecir, Dios te da bendición en abundancia. Ahora, yo no nada más estoy hablando de bendición financiera, pero decía, lo que más buscamos nosotros es tener paz, es tener seguridad y ser prósperos en Dios. Le dice el rey: mira, ¿sabes qué? Tú ya tienes mucho poder, vete mejor. Un hato de ovejas, hato de bueyes, y muy próspero. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. El verso 18: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían tapado o cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre. Dice que su padre los había llamado. Verso 19: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, y se apartó de ahí y abrió, diga conmigo, otro pozo, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de tu papá, yo soy el Dios de Abraham tu padre. Y le dijo: no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó, dice la palabra ahí, un altar, e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí sus tiendas, y abrieron, dice, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Quiero que entiendas en esta hora, hermano y hermana, todo apuntaba a que ellos tuviesen una vida de luchas, una vida de prueba, una vida de dificultad. Pero algo pasó.
no voy a nada más irme para donde yo quiero. Yo me quiero ir para Egipto, pero Dios me dijo que me quedara aquí. Yo quiero ir a buscar las cosas a mi manera, pero Dios me dijo, quédate ahí. Y es en la obediencia, es en el buscar la voluntad de Dios, es en el esfuerzo también que su papá hizo, que ahora la bendición lo está alcanzando. La gente dice, este no es ni de casa, y mira nada más cómo está prosperando. Vete de aquí porque te estás poniendo muy poderoso. Encontraron un pozo, otro pozo, y está encontrando bendición por todos lados donde va. No olvides que el dueño del oro y de la plata, escuche bien, es Dios, al Dios que usted y yo servimos. Él no necesita nubes para hacer que llueva. Escuche bien. Él abre el mar si el mar se pone enfrente de ti. Él multiplica los panes y Él multiplica los peces. Él hace al cojo andar, Él hace a los ciegos ver. Él es Dios. Se le acercó en una ocasión a esta mujer llamada Sara, la madre de Isaac. Y dice la Biblia que le dijo, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible, algo que yo no pueda hacer? Porque cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo en tu vejez, dice la Biblia que se rió. Isaac, el nombre de Isaac significa risa. Y se rió porque dijo, de mí, en otras palabras, ay Señor, por Dios, ¿cómo voy a yo a tener un hijo? Se rió, dijo, te reíste. Pero Dios le dice, ¿habrá algo imposible para mí? Y esa parejita que dice la Biblia que había pasado el tiempo para ella tener un hijo, de ahí nació Isaac, el hijo de la promesa. De ahí nace la nación de Israel, los israelitas que conocemos nosotros hoy en día. Y en esta hora necesitamos entender, no importa que haya pandemia, no importa lo que pase el mundo, cuando la bendición de Dios te agarra, cuando la bendición de Dios te alcanza, en donde quiera, Dios te puede bendecir y Dios te quiere bendecir. Si te dice, no te vayas a Egipto, no vayas para allá, habita como forastero. Él se encargará de proveer. Todo estaba en contra de Isaac, pero ahí Dios lo bendijo. La gente riñendo con el pueblo y con los filisteos, pero ahí Dios lo bendijo. Cuando Dios abre puertas, escuche bien, nadie las puede cerrar. Lo que buscamos, escuche hermano y hermana, lo que buscamos, Dios lo tiene. Él tiene paz para nosotros, Él tiene la seguridad y Él tiene la prosperidad que tú y yo anhelamos. El versículo 27, si nosotros vamos leyendo un poquito más, dice el verso 26, y Abimelech vino a él desde Gerar, lo corrió y luego viene con él. Y le acompañaba a Usatis, un amigo suyo, y Ficol, capitán del ejército. Venía con hombres poderosos. El verso 27 le dice Isaac, ¿por qué vienes a mí, pues, que me habéis aborrecido y me echaste de entre ustedes? ¿Por qué vienes a mí? El verso 28, y ellos respondieron, hemos visto, escuche bien, la gente del mundo, la gente de afuera, la gente que quizás no tiene una relación con Dios, le dice, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y vamos a hacer un pacto, queremos hacer un pacto contigo, que no nos hagas mal. Ahora fíjese bien, al principio tenía miedo de decirle, es mi esposa porque se la van a quitar. Pero ahora vienen ellos. Ahora escuche bien lo que le estoy diciendo, porque esto nos habla de imagínese usted que lleguen sus enemigos y le digan, I want to be in peace with you. Yo no quiero broncas contigo, yo no quiero pleito.
Esto nos habla de un Dios que arregla aún las circunstancias que pueden venir en contra de nosotros. Y le dijo: ¿por qué venís a mí? Y ellos le respondieron: hemos visto que Jehová está contigo y dijimos: haya juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros, dice, no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Imagínense, hermanos, si se hubiera ido él a Egipto, si no le hubiese hecho caso a Dios. Dice uno: pero ¿cómo? ¿Cómo aquí? En Caléxico, dice uno, ¿eh? ¿Qué ando haciendo aquí? Pero en donde Dios te ha posicionado, y una vez más, cuidemos mucho nuestra vida de no correr ni arrancar para donde yo siento, donde yo quiero. Consultemos a Dios, a ese Dios relacional que está interesado en platicar con nosotros todos los días. Y cuando hagamos algo, que digamos: Señor, sea tu voluntad y no la mía, que se haga lo que tú quieres que haga y no lo que yo quiero hacer. ¿Por qué vienes a mí? Hemos visto que Jehová está contigo. Una de las evidencias más grandes que Isaac tenía una relación, mirando nosotros la escritura, dice el verso 24: y se le apareció Jehová aquella noche. Se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Y dice el verso 25: y edificó ahí un altar, construyó ahí un altar, e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda. Y abrieron ahí los siervos de Isaac, dice, un pozo, y edificó ahí un altar. Concluyo con esto. La vida de Isaac y Dios, la relación entre Isaac y Dios no era una relación nada más así de tradición o religiosa, era una relación. Cuando uno erige un altar, hay que sacrificar, hay que entregar algo que te duele, algo que te cuesta. Isaac tenía esa relación con Dios, donde dijo: ok, yo sé, Dios, que a lo mejor yo no me quiero quedar aquí. Yo sé que allá en Egipto se mira más verde las cosas, pero si tú me pides que me quede aquí, yo te voy a obedecer. Una vez más les decía, la bendición divina te bendice Dios donde quiera que estés. Hay que buscar la voluntad de Dios. 2, una mentalidad generacional. Fue bendecido por la obediencia de su papá y por la obediencia de él. Y número 3, yo le decía, no importa dónde tú estés, si es tierra ajena, si es un lugar, un desierto, Dios te va a llevar un manantial y te va a bendecir, porque Él es Dios y porque Él está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Ponte sobre tus pies en esta hora.